Buenas noches, queridos estudiantes de grado décimo. Hoy vamos a mirar el tema de reactivo límite y reactivo en exceso. Lo primero que vamos a hacer es a entender el concepto de reactivo límite y exceso. Entonces, antes de hacer esto, vamos a pensar que en toda reacción química siempre hay dos o más reactivos. Y esos dos o más reactivos, alguno de ellos se va a consumir totalmente. Y si alguno de los reactivos en una reacción química se termina, se acaba, pues la reacción también termina. Porque resulta que para que se formen diferentes productos deben haber ciertas cantidades de los reactivos. Pero si uno de ellos termina, se acaba, pues no se produce más el producto deseado. Entonces eso es lo primero que vamos a entender. Ahora vamos a mirar qué es el reactivo límite y qué es el reactivo al exceso. Entonces el reactivo límite es aquella sustancia que reacciona en su totalidad o la que se acaba de primero en una reacción química. Y debido a que se acaba de primero en una reacción química, pues limita, por eso de ahí su nombre, limita la cantidad de producto que se obtiene. ¿Qué significa? Que si uno de esos reactivos se termina, pues el producto no se forma más. ¿Y cuál es ese uno de esos productos? Es el reactivo límite. Entonces es aquella sustancia que se acaba de primero, se termina en primer lugar y se consume totalmente y por tanto de él depende el producto que se forme. Ahí cuando termina, se acaba el reactivo límite, pues ya termina la reacción porque ya no se puede formar más productos. En cambio, el reactivo en exceso es aquella sustancia que no se consume en su totalidad. Como no se consume en su totalidad, pues queda sobrando al final de la reacción. Ahora, este concepto tan abstracto de reactivo límite y reactivo en exceso es mucho más fácil entenderlo con un ejemplo de la vida diaria. Entonces vamos a tratar de entender el concepto de reactivo límite y reactivo en exceso con un ejemplo como este. Imagina una situación en la que hayas tenido que depender de una cantidad específica para lograr algo. Por ejemplo, cuando quieres hacer sándwich, para compartir con tus compañeros, dependes de los panes y rebanadas de queso que tengas. Entonces les planteamos esta situación. Tienen pan y tienen queso y van a producir sándwich. Entonces en esta reacción, los dos reactivos serían el pan y el queso y el producto sería el sándwich. Ahora, ¿cómo relacionamos esto de la vida diaria con el concepto de reactivo límite y reactivo en exceso? Entonces, se sabe que para la producción de un sándwich se necesita 2 tajadas de pan y una de queso. Todo el mundo sabe eso. Que si yo quiero hacer un sándwich, pues necesito ponerle 2 panes y una tajada de queso. Entonces, esa sería la relación estequiométrica. Si yo la quisiera llevar a una ecuación química, yo diría que por cada 2 panes más un queso produzco un sándwich. Esa sería la ecuación que tendría que plantear. Que por cada 2 tajadas de pan más un queso produzco un sándwich. Ahora, me hacen esta pregunta: ¿cuántos sándwiches puedo preparar si en la cocina encuentro 14 tajadas de pan y 5 tajadas de queso? ¿Cuántos sándwiches produzco? Entonces aquí es muy útil el concepto de reactivo límite. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo 2 reactivos, pero uno de ellos se va a terminar primero, se va a consumir primero. En este caso, es muy fácil pensar
que el que se acaba de primero es el queso, porque por cada 2 panes le pongo un queso. Entonces yo empiezo a poner 2 panes, un queso, voy un sándwich, 2 panes, otro queso, voy 2 sándwiches. Estos 2 panes con este queso voy 3. Estos otros 2 panes con este otro queso voy 4. Y estos 2 panes con este queso. Entonces voy 5 sándwiches. Alcanzo a armar con estas cantidades 5 sándwiches. Cuando el queso termina, cuando el queso se acaba, pues ya no puedo armar más sándwiches. Y ese es el concepto de reactivo límite. Entonces, en este caso, ¿quién es el reactivo límite? ¿El pan o el queso? El reactivo límite muy fácil de determinar es el queso. ¿Por qué? Porque él se acabó de primero o se consumió en su totalidad. Y de este queso depende la cantidad de sándwiches que yo pude hacer. Como hubo 5 quesos, 5 pedazos de queso, pues pude hacer únicamente 5 sándwiches. Ahora, el reactivo en exceso pues es el pan. ¿Por qué? Porque él sobra. ¿Cuántos panes sobraron? Pues me sobraron 4 panes, que son los que están acá. ¿Por qué sobraron? Porque ya no hubo más queso. Entonces, con este ejemplo, miramos que el reactivo límite en una reacción es el que se termina de primero. Y del reactivo límite depende la cantidad de producto que se forme. Por eso es tan importante saber en una reacción química quién de los dos es el reactivo límite, porque el producto solo depende del reactivo límite, no del exceso. Ahora, el reactivo en exceso es aquel que en una reacción química no se consume en su totalidad y siempre sobra. Siempre sobra. Ahora, esto que aprendimos acá en la vida diaria, pues lo vamos a hacer en una reacción química, recordando siempre que como el pan y el queso son los reactivos y que de estos reactivos depende el producto, que en este caso es el sándwich. Ahora, siempre uno de los dos reactivos se va a terminar de primero y ese se llama reactivo límite. Y el otro siempre va a sobrar y ese se llama reactivo en exceso. Ahora, otra cosa muy importante es que el producto, que en este caso el sándwich, depende únicamente del reactivo límite. Cuando el reactivo límite termina, se termina la cantidad de sándwich que yo puedo hacer. Entonces, por eso es tan importante hacerlo. Ahora, ¿cómo calculo los productos? A partir del reactivo límite, que en este caso es el queso, no del exceso. Siempre a partir del reactivo límite. Entonces, de aquí en adelante vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar quién es el reactivo límite, quién es el reactivo en exceso y cuánto producto se forma. Que en este caso sería, ¿quién es el reactivo límite? El queso. ¿Quién es el reactivo en exceso? El pan. ¿Cuánto producto formo? 5 sándwiches, pero ¿de quién depende? Del queso. Entonces siempre voy a utilizar ese reactivo límite. Ahora que ya entendimos esta parte, vamos a hacer cálculos, pero con ecuaciones químicas. Entonces, el primer problema dice, considere la siguiente ecuación. Tengo el hidrógeno, el cloro produce HCl. Si se cuenta con 5 moles de hidrógeno de él y 2 moles de cloro, o sea, tengo 2 cantidades de los reactivos, me piden que diga cuál de los dos es el reactivo límite. ¿Cuál de los dos se va a acabar de primero? ¿Cuál de los dos es el reactivo en exceso? Y además, ¿cuánto sobra del reactivo en exceso? Y por último, que diga qué cantidad en moles de el producto, que es el HCl, se forma. Entonces, para poder resolver esto, pues yo debo realizar unos pasos. Primero que todo, balanceamos la ecuación. Entonces, acá está sin balancear, acá está balanceada.
Empiezo contando 2 hidrógenos, aquí hay 1, entonces coloco un 2 adelante. Recordar siempre que el balanceo solo se puede en números adelante. Y entonces 2 cloro y 2 por 1, 2. El único número que hacía falta es 2. Listo, balanceamos la ecuación. Después establecemos la relación en moles. ¿Por qué? Porque los datos están en moles, entonces la relación está en moles. Si los datos acá estuvieran en gramos, pues utilizo una relación aquí en gramos. Entonces acá la relación en moles es 1 mol más 1 mol de hidrógeno más 1 mol de cloro producen 2 moles de HCl. Y después ubicamos los datos. ¿Cuáles son? Los que están arriba. Tengo 5 moles de hidrógeno, los ubico aquí, más 2 moles de cloro, los ubico acá. Eso es lo primero que hago. Ahora sí, ¿cómo me doy cuenta quién es el reactivo límite? Entonces hago lo siguiente. Para dar respuesta a los interrogantes debemos seguir los pasos. Primero, cálculos usando el primer reactivo. Entonces lo que vamos a hacer, esto es lo que teníamos antes. Tengo dos datos, 5 moles de hidrógeno y 2 moles de cloro. ¿Qué vamos a hacer de primero? Utilizar el primer dato, o sea, el primer reactivo que es el hidrógeno. ¿Listo? Esto no lo voy a utilizar por ahora, solo los 5 moles. Entonces lo que hago es pasar la ecuación balanceada, pasar la relación en moles y utilizar solo el primer dato. ¿Qué voy a hacer? 1 mol de hidrógeno, dice la ecuación, produce 1 mol de cloro. Si utilizo solo el primer dato, voy a decir 5 moles de hidrógeno, ¿cuánto cloro produciré? Y hago una regla de 3 simple. Ahora, al resolver esta regla de 3 simple, pues me dice la ecuación que 5 moles de hidrógeno, pues necesitan 5 moles de cloro. Y esta es la respuesta. Después, ¿para qué me sirve esto? Pues para lo siguiente. Del cálculo anterior se concluye que si tengo 5 moles de hidrógeno, se requieren 5 moles de cloro, que fue lo que acabé de calcular. El paso a seguir es hacerse una pregunta. Y esta es lo que ustedes deben preguntarse en esta ocasión para saber quién es el reactivo límite. ¿Se dispone de 5 moles de cloro? Se necesitan 5 moles de cloro, pero se disponen de esas 5 moles de cloro y darse una respuesta. No es la respuesta. No tenemos 5 moles de cloro. ¿Y cómo sé que no tenemos? Porque voy a mis datos y miro. En mis datos solo hay 2 moles de cloro. Entonces yo digo, no se dispone de 5 moles porque solo hay 2 moles de cloro. Entonces, como no se dispone, el cloro es el reactivo límite, porque al realizar la reacción se va a terminar de primero. Necesito 5, pero solo tengo 2. Entonces yo digo, no se dispone de 5, solo hay 2. Entonces, como no se dispone, como la respuesta es no, él es el reactivo límite. Ahora sí, respondo el primer interrogante. ¿Quién es el reactivo que limita la reacción? El cloro es el reactivo limitante. Y ya tengo resuelta la primera pregunta. Ahora sí, segundo paso. Como ya utilizamos el primer dato que fue 5, ahora debemos utilizar el segundo dato que es 2. Entonces dice cálculos usando el segundo reactivo que es L2. Vuelvo nuevamente, paso mi ecuación balanceada, paso mi relación en moles y ahora utilizo no 5 sino 2. Y digo, 1 mol de hidrógeno reacciona con 1 mol de cloro. Si tengo 2 moles, que es mi segundo dato, ¿cuántos hidrógeno necesito? Y lo resuelvo mediante una regla de 3. La regla de 3 me dice que necesito 2 moles de hidrógeno. Y vuelvo a decirte lo mismo. Del cálculo anterior se concluye que 2 moles de cloro, mírelas aquí, requieren 2 moles de hidrógeno. Mírelas acá, que eso fue lo que me dio. Y me vuelvo a hacer una pregunta. ¿Se disponen de esas 2 moles de hidrógeno que yo necesito aquí? Entonces voy y digo, ¿se disponen de esas 2 moles de hidrógeno? Voy a mirar acá en mis datos. Y digo, sí se disponen porque
hay 5. Aquí dice que solo se debería tener 2, pero como yo tengo 5, entonces yo digo sí. Entonces, debido a que hay más moles de hidrógeno de las que se requieren, el hidrógeno es el reactivo en exceso. Si la respuesta es sí, entonces el hidrógeno, ese corresponde al reactivo en exceso, que en este caso es el hidrógeno, porque de él va a sobrar. ¿Cómo me doy cuenta? Porque solo necesito 2, pero en mis datos tengo 5. Entonces, ¿se disponen de esas 2? Sí, hay 5. Debido a que hay más de las que se requiere, entonces el hidrógeno corresponde al reactivo en exceso y respondí a mi segundo interrogante. Entonces, porque de él va a sobrar. Ahora respondemos cuánto reactivo sobra. Para saber cuánto reactivo sobra, pues hacemos esto, una resta. Siempre se resta la cantidad que se tiene, o sea, las 5 moles, lo que tengo siempre está aquí, y la cantidad que se requiere. ¿Cuánto se requiere? Que fue lo que calculó. A 5 le quito 2, pues sobran 3 moles de hidrógeno. Y he respondido al segundo interrogante. Por último, resolvemos el problema. Recuerden que había ¿quién es el reactivo límite? Ya lo respondí. ¿Cuánto reactivo sobra? Ya calculé cuánto reactivo sobra haciendo una resta. Y por último me decían qué cantidad en moles de ácido clorhídrico se forma. Y esta es la pregunta más importante, pero siempre está de última porque si usted no sabe quién es el reactivo límite, no va a poder contestar la última pregunta. Ahora me dicen qué cantidad en moles de HCl, o sea de él, se forma. Resolvemos el problema utilizando siempre el reactivo límite. Entonces yo digo, el último interrogante debo saber quién es el reactivo límite. En este caso el reactivo límite es el cloro. Entonces vuelvo a pasar mi ecuación balanceada, mi relación en moles. Pero como el reactivo límite es el cloro, entonces el hidrógeno ya no me sirve para nada, lo tacho. ¿Y qué significa? Que con el cloro voy a calcular cuántos moles de HCl se producen. Y digo lo siguiente, una mol de cloro produce 2 moles de HCl, que es lo que dice la relación estequiométrica, la relación en moles. Ahora yo digo, 2 moles, y estas 2 son el dato que me dan. 2 moles de cloro, ¿cuánto HCl se produce? Y lo resuelvo con una regla de 3. 2 por 2, 4, dividido entre 1, pues me dan 4 moles de HCl. Y ahora me dicen, respondo al último interrogante, ¿qué cantidad de moles de ácido clorhídrico se forma? Pues se formó 4 moles de HCl, pero aquí siempre se debe tener cuidado que el último interrogante se lo debe resolver con el reactivo límite. Por eso siempre tacho el que no me sirve. ¿Quién es el que no me sirve? El exceso. Y solo dejo al límite. Para resolver el problema utilizamos únicamente el reactivo límite. Mírelo, él es el límite, con él calculo cuánta cantidad de HCl. Y eso es todo. Ahora vamos a ver un segundo problema, pero utilizando gramos. La exposición prolongada del disulfuro de carbono puede provocar quemaduras en la piel e incluso enfermedades hepáticas y cardíacas. En las mujeres embarazadas provoca malformaciones en los fetos o puede ser causa de muerte al nacer. El disulfuro de carbono, que es el CS2, arde con oxígeno, que es el O2, de acuerdo a la siguiente reacción. Y aquí está la ecuación sin balancearse. Ahora me dicen a mí, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo en exceso? ¿Cuánto reactivo permanece sin consumirse? O sea, me están diciendo cuánto sobra. Y por último me dice que calcule la cantidad en gramos de SO2, o sea, del producto, producidos cuando se reaccionan 15 gramos de sulfuro de carbono. Aquí están los datos, 15 gramos de él con 35 gramos de él. Entonces, primer paso, balancear la ecuación. Acá la tengo sin balancear, acá está sin balancear. Entonces, para recordar, un carbono aquí, un carbono acá, 2 azufres aquí, pero aquí hay 1. Entonces, lo que hice fue poner un 2 acá adelante y
empezar a contar 2 por 1, 2 azufres acá, 2 azufres acá, pero acá se me afectó el oxígeno. 2 por 2 es 4, más estos 2 son 6, entonces yo puse 3 por 2, 6, y un carbono aquí y un carbono acá. Los números que balancean la ecuación son el 3 y el 2. El segundo paso es establecer la relación en gramos. ¿Por qué aquí en gramos? Porque los datos están en gramos. En la anterior los datos estaban en moles. Ahora, ¿de dónde saqué estos pesos? De los pesos moleculares. Hay un pero. Aquí el oxígeno pesa 16. Por este 2 serían 32. Pero no coloqué aquí 32 porque hay un 3 adelante y este 3 afecta. 32 por 3 me da 96. Lo mismo pasa acá. El azufre pesa 32, el oxígeno pesa 16. 16 por 2, 32. 32 más los otros 32 serían 64. ¿Por qué acá no coloqué 64? Porque hay un 2. 64 por 2, 128. Entonces aquí les coloqué un recorderis. Recuerda que los números que balancean la ecuación, o sea, me refiero a este 2 y a este 3, en la ecuación se deben multiplicar por los pesos moleculares. Siempre aquí debe haber una multiplicación. Aquí no, porque hay un 1. Y esa es la ecuación, perdón, la relación en gramos. Y por último ubicamos los datos. Entonces tengo 15 gramos de él, lo ubico aquí, CS2 y 35 gramos de oro. Bueno, siguiente paso. Utilizar los interrogantes, utilizar los datos, resolver los interrogantes para poder calcular el reactivo límite y el reactivo en exceso. Entonces, primero, cálculos usando el primer reactivo. Entonces, el primer reactivo, el primer dato es 15. ¿Qué hago? Paso la ecuación balanceada, paso la relación en gramos y paso el primer dato. Entonces digo, 76 gramos de CS2 reaccionan con 96 gramos de oxígeno. Si tengo 15, que es el primer reactivo, el dato del primer reactivo, ¿cuánto oxígeno se producirá? Y hago una regla de 3 simple. Al resolverla me dice que 15 reaccionan con 18,94 gramos de oxígeno. Y comienzo a analizar. Ahora digo, del cálculo anterior se concluye que 15 gramos de CS2 requieren 18,94 gramos de oxígeno. Y me paso a hacer la pregunta. ¿Se dispone aquí en el problema de 18,94 de oxígeno? ¿Cómo la respondo? Pues siguiendo los datos. Y miro el oxígeno. Aquí, ¿será que sí hay? Le colocan aquí. ¿Será que usted sí tiene 18,94 de oxígeno? Entonces yo digo, sí tengo. Y tengo más porque tengo 35. Entonces la respuesta es sí. Sí tengo los 18. Además hay 35. Entonces, debido a que hay más moles de oxígeno de las que se requieren, perdón, no es moles sino gramos, el oxígeno, en este caso, es el reactivo en exceso, porque de él va a sobrar. Entonces, mire que en el problema anterior hallamos primero el reactivo límite. Aquí hallamos primero el reactivo en exceso, no importa el orden. Ahora respondemos al segundo interrogante. ¿Cuál es el reactivo en exceso? El reactivo en exceso es el oxígeno. Después, debido a que ya hallamos el reactivo en exceso, pues vamos a aprovechar a responder el tercer interrogante que decía ¿cuánto reactivo permanece sin consumirse? Entonces debo recordar que para saber cuánto sobra del reactivo en exceso, siempre voy a hacer una resta. ¿Entre quién? Entre lo que tengo y lo que necesito, la cantidad que se requiere. Entonces tengo 35, mírenlos aquí, que es mi dato, y solo requería 18,94. Entonces si lo resto me sobra 16,06 gramos, o lo que es lo mismo, permanece sin consumirse es lo mismo. Entonces, ¿cuánto permanece sin consumirse? 16,06 gramos de oxígeno. ¿O cuánto sobra? Pues 16,6 gramos de oxígeno. Y aquí aproveché para responder dos interrogantes. ¿Cuál es el reactivo en exceso y cuánto reactivo sobra?
pero recordar que siempre se hace por pasos. Se utiliza primero el dato del primer reactivo. Ahora sí. Segundo, utilizo el segundo dato. Vuelvo a pasar mi ecuación balanceada, mi relación en gramos, 76 gramos, reaccionan con 96, con 35, que es mi segundo dato de oxígeno, cuánto CS2 se requiere. Y entonces al resolver mi regla de 3 simple me da que 35 requieren 27,70 y vuelvo a hacer el análisis. Del cálculo anterior se concluye que 35 gramos de oxígeno requieren 27,70 gramos de CS2. Y me vuelvo a hacer la pregunta, ¿se dispone de 27,70 gramos de CS2? ¿Cómo la respondo? Mirando en mis datos. Entonces yo digo, ¿será que si hay 27? Y miro el dato, ¿cuánto hay? 15. Entonces la respuesta es no. No, digo, solo hay 15. ¿Y de dónde viene ese 15? Pues de los datos que tengo. Entonces, como la respuesta fue no, falta el sulfuro de carbono, es el reactivo limitante, porque al realizar la reacción se va a terminar de primero, es el que se va a consumir totalmente. Ahora respondemos al primer interrogante. ¿Quién es el reactivo límite? El reactivo límite es el sulfuro de carbono CS2. Y ya hallé lo más importante, que es el reactivo límite. Por último, vamos a resolver el problema. Entonces, respondí al primer interrogante, reactivo límite, respondí al segundo, el exceso, respondí al tercero, cuánto sobra, y esta pregunta siempre está de última porque si no hallo al reactivo límite no la puedo resolver. Recuerde que esta se resuelve con el reactivo límite. Entonces ahora me dice, calcula la cantidad de dióxido de azufre, o sea que me preguntan por él. ¿Qué se produce cuando 15 gramos de sulfuro de carbono reaccionan con 35 gramos de oxígeno? Entonces yo digo, para resolver este último interrogante, yo tengo que saber quién es el reactivo límite. El reactivo límite es el sulfuro de carbono. Entonces yo digo, paso mi ecuación, paso mi relación en moles, pero tacho al exceso porque no lo utilizo. Solo voy a utilizarlo a él, que es el límite. Entonces ahora yo digo, 76 gramos de CS2 producen 128 gramos de SO2. Si tengo 15, ¿y este 15 de dónde viene? Pues de mis datos. Si tengo 15, ¿cuánto SO2 produzco? Y este 35 ya no lo utilizo porque yo sé que el oxígeno es exceso. Por eso lo tengo aquí en X, solo el límite. Entonces, resuelvo mediante una regla de 3 y me da como resultado que 15 gramos del reactivo límite producen 25,26 gramos de CO2. Y respondemos al interrogante. Se producen 25,26 gramos de CO2. Bueno, esto es de mucho cuidado, de colocar bien las cantidades, los reactivos, de hacer bien las reglas de 3 y sobre todo de analizar, de hacerse las preguntas y responderse de forma acertada y tener en cuenta el concepto de reactivo límite, que es aquel que falta, que se acaba de primero. En cambio, el exceso es el que sobra. Espero que les haya servido mucho y que realicen con mucha atención los problemas.